Daniel Eduardo Maza Palacio, licenciado en Educación Básica, Recreación y Deporte. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Leiva Montoya, soy docente de aula en el municipio del Castillo Meta, zona rural, y soy estudiante de la maestría en educación. Buen día, mi nombre es Rubén Alberto Cardona Vergara, soy docente en Ciencias Sociales y actualmente me encuentro laborando en el municipio de Fuente de Oro, zona rural del Centro Educativo General Santander, sede del Kiosco, con el método Escuela Nueva, y me encuentro cursando la maestría en educación. Hola, muy buenas noches. Soy Elaizer Avendaño, soy profesor de la IED La Revuelta Santa Marta, sector del área rural, Sierra Nevada de Santa Marta, con mucho gusto, y también soy estudiante de la maestría en educación de la Ibero. Hola, muy buenas. Te habla el profe Miguel. Hoy en compañía de la profe Luisa, el profe Albeiro y el profe Elaizer. A través de este video les queremos compartir nuestra propuesta pedagógica Ecohuerta, realizada en la institución educativa El Corcovado, sede Tierra Nueva. Esta propuesta es realizada con la finalidad de favorecer la participación activa de los estudiantes en el aula, empezando por la creación de un ambiente seguro, solidario e inclusivo. Hemos determinado que el estudiante, siendo escuchado y participando activamente del proceso educativo, logrará un aprendizaje mucho más significativo. El proyecto ha sido desarrollado en un espacio rural, específicamente en la sede de Tierra Nueva. Este espacio acoge estudiantes de transición y estudiantes de básica primaria. Al inicio del proyecto, se pudo evidenciar que en el aula de clase había muy poca participación, a los estudiantes les daba miedo hablar, les daba miedo expresarse y errar en el intento, les producía como mucha inseguridad el poder expresar sus ideas y que sus compañeros se burlaran. Había desmotivación por ir a la escuela, por asistir al aula de clase. Esta situación que se venía presentando y que se pudo evidenciar era un problema para poder llevar a cabo todas las actividades académicas, porque no era lo mismo el tema de la participación, de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, pero sobre todo y aún más preocupante era un problema personal de confianza, de autoestima de los estudiantes. Y es allí donde vemos la necesidad de poder proponer una estrategia que, al trabajar el tema de confianza, autoestima, también trabajáramos el contexto en el que los estudiantes se encuentran. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pudo evidenciar tres problemáticas. La primera, el silencio en el aula. Como ya lo había mencionado anteriormente, había muy poca intervención por parte de los estudiantes, muy poca participación, y afectaba los procesos académicos, afectaba de pronto las actividades que ya habían propuestas en un currículo porque no había participación, no se animaban. El segundo, la desmotivación. Entonces había mucha desmotivación para ir a la escuela, desmotivación para asistir al aula de clase, para participar, para realizar las actividades, y esto atrasaba un poco los procesos académicos. Y tercero, el poco interés por el cuidado del medio ambiente. Esto es muy importante para nosotros, y sobre todo porque trabajamos en una zona rural, y es que podamos articular los saberes del aula con el trabajo de campo, con el trabajo del contexto propio. Entonces el trabajo y el cuidado del medio ambiente se relaciona mucho con el trabajo en equipo, con la comunicación, con el diálogo, con el trabajo cooperativo y con el mejoramiento y el cuidado. El objetivo de la propuesta era el de generar un clima de aula seguro y participativo que favoreciera una intervención segura y significativa en el alumnado. El proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta el error como una expresión más de un proceso de aprendizaje, el trabajo en equipo y el diálogo. La actividad propició que los estudiantes se sintieran seguros a la hora de expresar sus ideas, de hacer sus preguntas y de formar parte
de las actividades dentro del proceso, lo que propició positivamente en sus motivaciones y compromisos hacia el aprendizaje. Hola, la propuesta que se desarrolla a partir de la propuesta pedagógica de Ecohuerta, en la cual se fundamenta sobre el aprendizaje práctico, el trabajo colaborativo y la educación ambiental. Los alumnos fueron protagonistas en actividades como la preparación y el terreno, la siembra, el cuidado de las plantas y el mantenimiento de la huerta, y las cuales fueron acompañadas por espacios de diálogo y reflexión y socialización de los aprendizajes. En estos procesos el aula dejó de ser el espacio del silencio y pasó a ser un espacio de participación y colaboración, y construcción colectiva de los aprendizajes. El docente fue el mediador y los estudiantes se construyeron en los protagonistas de sus aprendizajes. La puesta en práctica de nuestra propuesta Ecohuerta dio como resultado la participación activa de los estudiantes en las diferentes actividades y un clima de aula y un ambiente escolar claramente seguro. Los estudiantes demostraron mayor seguridad para expresar sus opiniones, trabajar en equipo y asumir responsabilidades dentro del proyecto. El proyecto Ecohuerta contribuyó con articular los contenidos académicos con la propia realidad del contexto y el aprendizaje significativo y el sentido de pertenencia. A modo de conclusión, esta experiencia nos sirvió para darnos cuenta que podemos transformar las prácticas educativas con estrategias pedagógicas activas, contextualizadas y participativas. Podemos cambiar la forma de pensar de los estudiantes, llamarles la atención por medio de las actividades y que se interesen por ir a la escuela. Y esto nos lleva también a formar estudiantes íntegros, autónomos y sobre todo cuidadores de su entorno. Muchísimas gracias, nos vemos